Bueno, en cuanto a la anatomía de la faringe, dos cosas importantes. La faringe sirve tanto para la vía aérea como para la vía digestiva. Se divide en dos, ¿no? La orofaringe y la en tres: orofaringe, nasofaringe e hipofaringe, ¿no? El límite de la nasofaringe con la orofaringe lo da la úvula, y precisamente la úvula tiene esa función, ¿no? Durante la deglución, la úvula lo que va a hacer es cerrar el cabu, cierra el paso de comida de la orofaringe hacia la nasofaringe, ¿no? Lo más importante acá es la presencia de las famosas amígdalas, ¿no? Tenemos la amígdala faríngea o la tonsila, ¿no es cierto?, que es única y está localizada en la pared posterior de la faringe, que tiene una especie de semicírculo formada por músculo, ¿no? El otro grupo es las amígdalas tubáricas, que van a estar a cada lado de las trompas de faringotimpánica, ¿no? El otro grupo es las amígdalas palatinas, que son las que nosotros podemos observar, las anginas, ¿no? Y el otro grupo son las anginas o las amígdalas linguales. Estos 5 generan lo que se denomina el anillo linfático de Waldeyer, ¿no?, que se desarrolla hasta los 5 a 7 años de edad y luego involuciona, ¿no? Algunas indicaciones, por ejemplo, para las amidalectomías: amidalitis recidivante mayor a 6 episodios por año, ¿no? Para las amidalectomías, anteriormente se hacían pues con ligadura, punto ligadura, corte, punto ligadura, corte, punto ligadura, corte. Ahora ya no, gracias al electrocauterio, al monopolar, podemos hacer la cauterización de la amígdala palatina, en este caso, o de la tonsila, la amígdala faríngea. Es un procedimiento ambulatorio que ya no, a pesar de que todo procedimiento tiene riesgos, pues los riesgos ya han sido disminuidos totalmente, ¿no? Como les digo, es un procedimiento ambulatorio totalmente. Cuando genera obstrucción de la vía aérea, lo que se llama síndrome de apnea del sueño, ¿no? La presencia de un absceso preamigdalino, cuando hay hipertrofia en el lateral y hay sospecha de tumor. Si hay crecimiento de un solo lado de la amígdala palatina, debe hacernos sospechar una tumoración. Hay una neoplasia que puede estar iniciándose en esa zona, o que haya malignización, ¿no es cierto?, de la amígdala. Los riesgos: hemorragia precoz y tardía y aspiraciones, ¿no? La adenoidectomía, recuerden que la adenoides es la amígdala faríngea, cuando causa obstrucción de la vía aérea y el niño tiene voz roncante, ¿no?, respiración bucal. Contraindicaciones: alteraciones hematológicas tanto en la amidalectomía como en la adenoidectomía, ¿no? Enfermedades sistémicas y insuficiencia velopalatina. Algunos tipos de anginas tienen la angina de Plumber-Vinson, úlcera membranosa, producida por anaerobios, ¿no?, y asociado a algunas espiroquetas. Por ende, el tratamiento va a ser con penicilina. Odinofagia unilateral leve con buen estado general, úlcera en el polo superior de la amígdala y encías con pseudomembranas, dice, boca séptica. La difteria producida por el Corynebacterium diphtheriae cursa con idionofagia, disfonía, ¿no?, porque hay afectación laringea también. Falsas membranas grisáceas adheridas, sangran al desprenderlas. Tratamiento con penicilina. Úlceras sangrantes. La escarlatina, ¿no?, una estafilodermia una estreptodermia producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, odinofagia exantema, las amígdalas están rojas, la lengua frambuesada, ¿no?, el enantema. Tratamiento penicilina. El herpes, la gingivostomatitis herpética producida por el herpes tipo 1, frecuente en niños jóvenes, hay odinofagia y fiebre elevada, vesículas en la cavidad oral. El tratamiento sintomático y antivirales, ¿no? Y la hepargina, producida por el virus Coxsackia, cursa con odinofagia y fiebre, puede afectar el paladar blando también, y el tratamiento sintomático en este caso. Cuando nosotros observamos un absceso a nivel cervical en la orofaringe, debemos de tener cuidado ante el absceso parafaringeo.
Tanto el flemón como el absceso retrofaringio nos pueden traer complicaciones severas, ¿no? Como ser la sepsis, ¿no? La enfermedad de Lemierre, que se va a asociar a mediastinitis, ¿no? Y en el caso del absceso retrofaringio puede drenar espontáneamente ese absceso, romperse y generar asfixia en el paciente, y también generar cuadro de mediastinitis, ¿ya? La clínica es similar al absceso periamigdalino, pero se asocia a dolor cervical y tortícolis y un movimiento de la pared faríngea por detrás de la amígdala hasta la hipofaringe. Y el absceso retrofaringio, entonces estos sobrepasan la musculatura de los constrictores de la faringe, por ende que pueden complicarse, ¿no?, con sepsis. La angina de Ludwig, que es una angina del suelo de la boca, ¿no?, que también puede, si progresa, puede complicarse con una mediastinitis. Es la complicación más frecuente de la angina de Ludwig, y esa es la que viene en los exámenes la pregunta como examen, ¿no? Ante un absceso periamigdalino, la actitud correcta es: todo absceso, por regla general, debe ser drenado, ¿no es cierto? Incisión y drenaje. Punción para cultivo de antibiograma no nos sirve. Punción y drenaje, sí, tenemos que hacer punción y drenaje. Penicilina, antiinflamatorios, no. Amidalectomía, no. No drenar si no es unilateral, nada. Todo absceso tiene que ser drenado. Entonces, punción y drenaje. La angina de Ludwig, como habíamos visto, es una angina, es un absceso de la boca, de la pared, del suelo de la boca. Es una forma de amigdalitis abscesificada. No sé si existirá este término también, ¿no? Es una forma de amigdalitis que ha generado absceso, no. Se asocia a edema del labio con parálisis facial y tumefacción parotídea. Tampoco, porque habíamos dicho que está en el suelo de la boca, ¿no es cierto? Debe ser tratada exclusivamente con AINES, nada. Todo absceso tiene que ser drenado. Se produce habitualmente en pacientes inmunosuprimidos, siendo su etiología micótica. Su etiología es bacteriana, ¿no? Y puede generar, se presenta, obviamente se va a presentar más en pacientes inmunosuprimidos. ¿Es una forma grave de infección que afecta al suelo de la boca y a la región submandibular? Sí. Esa es la angina de Ludwig. El fibroangioma nasofaringio se caracteriza por, es una patología vascular, como una angiodisplasia, ¿no?, que se va a presentar sobre todo en pacientes jóvenes y varones, ¿no? Generalmente se caracteriza por sangrado, puede cursar con epistaxis, ¿no?, idiopática, ¿no? Entonces, epistaxis en la pubertad masculina, ¿sí?, porque generalmente es en los varones y generalmente ocurre en la pubertad, a diferencia de las angiodisplasias intestinales, por ejemplo, que son más frecuentes en la otra época de la vida, que son en los ancianitos, ¿no? Epistaxis en la pubertad y femenina no, es masculina. Epistaxis en el adulto no, es en la pubertad. Rinorrea en la edad juvenil en el varón no, generalmente se caracteriza por epistaxis espontánea, sin ninguna causa, ¿no? Y ahí entraría dentro de las causas malformaciones vasculares como causa de epistaxis, pues, en los pacientes, ¿no? Diplopía, anosmia o hipoacusia no ocurre con nada de eso, ¿no? Es una entidad bien rara, no es muy frecuente, pero cuando nosotros estamos frente a una epistaxis tenemos que pensar, sobre todo tenemos un paciente joven que no puede tener una comorbilidad como hipertensión, diabetes, coagulopatía, y que es causa de epistaxis sin ninguna otra causa, o sea, traumática aparente, ¿no? A veces están que se manipulan, se frotan, meten el dedo y ¡pum!, viene el sangrado. ¿Por qué? Traumatizaron esa malformación vascular, esa angiodisplasia. Un niño de 3 años presenta respiración bucal con ronquido nocturno, rinorrea persistente y otitis media de repetición. La primera patología que usted tiene que intentar descartar es, ¿no?, hipertrofia de las anedoides, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Las anedoides van creciendo por grados y van obstruyendo la comunicación entre la naso y la orofaringe, y obviamente el paciente empieza a respirar por la boca, respiración bucal. Rinorrea porque las secreciones lagrimales que deberían ir a la orofaringe no van, sino salen por los orificios nasales. Pólipos nasales no,
Los pólipos, la mayoría de los pólipos nasales son benignos, ¿no? Tienen componente cuerpo extraño y su exéresis es el tratamiento. Sinusitis no, cuerpo extraño intranasal. Los cuerpos extraños son muy difíciles de retirar, especialmente en los niños, ¿no? He tenido la oportunidad de pelearme con varios niñitos para poder retirar ese punto. Se meten los frijoles o las balitas, esas chiquitas que hay que les regala en Navidad. Es terrible. Entonces, ¿qué haces? A ver, un niño lo mandas a sala de operaciones que lo anestesien y le saquen, es una opción. La otra, puedes utilizar succión, ¿no? Una cánula de succión, cierras la boca, cierras los oídos, cierras la otra fosa nasal y tratar de sacarla. Es bien complicado, que a veces estos pacientes terminan en sala de operaciones bajo anestesia general. Someter a un niño a anestesia general es un trauma también. Entonces miren las injerencias que hay en este cuadro. Entonces, la hipertrofia de las adenoides. Un dato, si ustedes tienen un adulto, un cuerpo extraño, que son más fácilmente manejables, pero ahí el estímulo, a veces uno estimula la fosa nasal y no sale, ¿no? Pues al igual que en la orofaringe, ¿no? Si tenemos un cuerpo extraño en la orofaringe, una espina de pescado, lo que sea, tienen que anestesiar la zona. Entonces, pueden utilizar spray, ¿no es cierto? Silocaína o la lidocaína, lo mezclan con agüita y le hacen hacer gárgaras, esperan un par de minutos y se anestesia la zona y pueden manipular sin el reflejo, sin la arcada. En la fosa nasal lo que pueden usar es un lubricante, pueden usar la silocaína en gel, ¿no? sin ningún daño, lubrican la zona y a la vez que generan analgesia, y el instrumental, la pinza, la bayoneta puede ingresar fácilmente para poder retirar un cuerpo extraño que esté visible. Si no, hay que utilizar otros métodos como el aspirativo, ¿no? Entonces esos eventos pueden utilizar ustedes. La hipertrofia amigdalar en la infancia, aunque cursa con una frecuencia de infecciones superior a 4 episodios agudos anuales, puede ser causada de una de las siguientes manifestaciones. Entonces habíamos dicho que con indicaciones quirúrgicas más de 6 episodios, algunos dicen 5, más de 5 episodios de amigdalitis al año ya tiene que operarse. Cuando el paciente tiene apnea del sueño, ¿no es cierto? Y el apnea del sueño genera trastornos emocionales y trastornos en el crecimiento, ¿no? Y problemas respiratorios, obviamente. Entonces, ¿a qué manifestación puede corresponder? Retraso en el crecimiento ponderal, ¿sí? Retraso en la adquisición del lenguaje hablado, puede ser, pero de manera indirecta, ¿no? Disminución de rendimiento escolar también. Un niño que no duerme bien, pues no rinde en el colegio. Apnea del sueño, más bien el apnea del sueño puede ser causa de todo esto. Puede ser causa de retraso del crecimiento ponderal, puede ser causa de retraso de la adquisición del lenguaje hablado, disminución de rendimiento escolar y trastorno del apetito, ¿no? Entonces, un episodio de más de 4 veces anuales puede ser causa de una de las siguientes manifestaciones: apnea del sueño. Y el apnea del sueño obviamente está en relación con todos estos problemas. El ronquido en el niño es un signo que debe orientar a uno de los siguientes diagnósticos: retraso en la maduración, labio leporino, agenesia de la úvula, no es cierto, por ahí no va a roncar. El labio leporino más bien tiene la voz bucal también, y voz nasal, perdón. Hipertrofia de las coanas, no. Imperforación de las coanas, no. Hipertrofia adenoidea, ¿no? Ahora, el ronquido de un niño no solamente nos debe hacer pensar en una hipertrofia adenoidea, ¿no? Sino si un niño no está dormido y genera ronquido, probablemente hay un cuerpo extraño en la orofaringe. Entonces debemos estar pendientes de eso, ¿ya? Muy pocas veces un cuerpo extraño puede pasar hacia la vía aérea inferior, ¿ya? Porque si pasa, probablemente el paciente ya se asfixió, pues, ¿no? Pero si es pequeño y logra pasar, generalmente el sitio de ubicación va a ser en el bronquio derecho, porque el bronquio derecho es horizontal, menos angulado, a diferencia del bronquio izquierdo, que es
horizontal, ¿no es cierto? Entonces eso es pregunta de examen también. La complicación más común y molesta en la amidalectomía es, en todo procedimiento quirúrgico, el sangrado, ¿no? Y en la amidalectomía también el sangrado, la hemorragia. Dolor no, paro cardíaco, bueno, no sé que no hagas una evaluación previa normal. Obstrucción respiratoria no, hemorragia. La hemorragia es la más complicada, tanto acá como en la tiroidectomía. ¿Por qué la hemorragia? Tanto en la amidalectomía como en la tiroidectomía. Recuerden que el sangrado puede difundir las fascias cervicales, ¿no? Tanto en la tiroidectomía o acá, y generar, ¿no es cierto?, la oclusión de la vía aérea. Y el paciente fácilmente puede morir porque no tenemos una buena vía, no tenemos una vía aérea permeable, ¿no es cierto?, que es el primer punto que nosotros debemos de manejar cuando hablemos de shock trauma, ¿no? Vía aérea permeable. Cualquier herida o trauma a nivel cervical tiene que ser explorado en sala de operaciones. ¿Por qué? Recuerden, el aporte sanguíneo acá es rico. Tenemos muchas arterias y arterias importantes, que si tenemos una herida o una lesión por PAF o por arma blanca y la dejamos pasar, mientras hacemos la evaluación del paciente, el hematoma puede ir creciendo, ¿no es cierto? Te desvía la tráquea, ¿no?, la laringe, y cuando tú quieras colocar un tubo endotraqueal para asegurar tu vida, no lo vas a poder hacer. Ya tendrás que hacer una cricodiotomía, o bueno, si se puede, una traqueostomía, pero eso tenemos que tener en cuenta. La complicación más molesta, bueno, ya hemos visto la hemorragia, ¿no? La laringe, bueno, es lo más importante acá referida a los cartílagos laringeos, que son tres, ¿no es cierto? Tres pares: el cartílago tiroideo, el cartílago epiglotis y el cartílago cricoideo, y tres impares, que es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que va acá, y la epiglotis, que está por atrás, ¿no? Y tres también pares: los aritenoides, los cartílagos cuneiformes y los corniculados, que están yendo sobre el aritenoides. ¿Ya? Tiene musculatura intrínseca y musculatura extrínseca. De la musculatura intrínseca, el músculo cricotiroideo es el único músculo intrínseco que va a estar inervado por el nervio laringio superior. ¿Ya? Los demás músculos de la economía, intrínsecos y extrínsecos, están inervados por el nervio laringio recurrente, que es el laringio inferior, que es rama del nervio vago, ¿no? Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides existe un espacio donde existe una membrana en la parte interna. Esa es la membrana cricotiroidea. Esta membrana cricotiroidea es la zona de punción para realizar las cricotiroidotomías de urgencia, o sea, la vía aérea quirúrgica de emergencia, ¿ya?, en esta zona. Si ustedes no pueden acceder a una intubación endotraqueal y su paciente requiere, porque tiene un trauma facial o su glabo está caído y además tiene trauma en la orofaringe, y no pueden intubar al paciente, tienen que buscar una vía aérea quirúrgica de emergencia, y la vía aérea quirúrgica de emergencia es la cricotiroidotomía en esa zona, ¿no? La traqueostomía no es un procedimiento quirúrgico de emergencia, sí la traqueotomía, ¿ya? La traqueotomía sí, segundo anillo, entre segundo y tercer anillo traqueal, podemos hacer una incisión de la tráquea, ¿no es cierto?, y dejarla abierta. Eso es traqueotomía. Si no podemos acceder a esta membrana, que es la primera, podemos hacer una traqueotomía, nada más. Y después recibir esa traqueotomía, convertirla en una traqueostomía, abocar hacia afuera la cavidad traqueal después, ¿ya? Entonces, de los músculos, los más importantes van a ser de igual manera los aritenotiroideos, el cricoaritenoideo posterior, que va a ser el músculo intrínseco que va a hacer que la cuerda vocal se abra, se dilate, ¿no es cierto? Y este va a ser el músculo
que va a estar inervado, como les decía, por el laringio superior. ¿Ya? Y los que cierran la glotis, o sea, todos los demás cierran la glotis, o sea, todo lo que afecte al laringio recurrente van a cerrar la glotis. ¿Ya? El cricoaritenoideo lateral, el interaritenoideo, el tiroaritenoideo lateral, y los que van a tensar la glotis, tiroaritenoideo medial, cricotiroideo o anticus. Por eso una lesión, por ejemplo, del hemogástrico antes del nacimiento del laringio recurrente inferior, ¿no es cierto?, va a dejar a las cuerdas vocales abiertas y el paciente se puede asfixiar y se muere, ¿no? Entonces, si la sección es por debajo del nacimiento del laringio recurrente inferior, ¿no? Y recuerde que el laringio inferior nace por debajo del callado aórtico en el lado izquierdo y por debajo de la subclavia en el lado derecho, solo va a ocasionar disfonía, no va a haber problemas respiratorios, no va a haber asfixia en estos pacientes. Entonces la traqueotomía, traqueotomía, que es diferente a traqueostomía, ¿no es cierto?, puede ser un procedimiento que se realiza en emergencia, pero lo primero, lo que el ATL se dice es que hagamos una cricotiroidotomía, esa es la vía aérea quirúrgica de emergencia. Luego hacemos la traqueotomía y luego finalmente la traqueostomía. En el cáncer de laringe, una disfonía continuada de más de 30 días, la lesión más lógica será. Ahora, la laringe se va a dividir en 3 compartimientos, ¿no? Un compartimiento supraglótico, un compartimiento glótico y un compartimiento subglótico. En cualquiera de estos 3 espacios puede iniciarse una lesión tumoral. Se dice que las lesiones que se encuentran en el compartimiento glótico tienen mejor evolución porque son diagnosticados más rápidamente, porque dan más rápidamente síntomas, como la disfonía o la ronquera, a diferencia de los del compartimiento supraglótico o infraglótico, que van a dar sintomatología cuando ya probablemente hay un cuadro avanzado, ¿no? Entonces, en el cáncer de laringe, una disfonía continuada, la lesión más lógica será, dice, más de 30 días. Entonces, en el tumor borde libre de la epiglotis, ya lo diagnosticaríamos inmediatamente porque el paciente genera sintomatología. En el vestíbulo laringio, el tumor subglótico pasa más de 30 días. Tumor de la vellécula también. Acá le ponen el tumor glótico, ¿no? Pero el concepto es que los tumores más de 30 días de disfonía continuada, probablemente la lesión se va a encontrar en el espacio supraglótico o infraglótico, que dan lesiones más tardías, ¿ya? En cambio, los del compartimiento glótico, por la presencia de las cuerdas vocales, la sintomatología va a ser mucho más precoz, ¿ya? Acá le dan como respuesta el compartimiento glótico. De repente la pregunta decía excepto. Muy bien. La localización ideal para hacer una traqueostomía es, bueno, segundo y tercer anillo traqueal, ¿no es cierto? La traqueostomía, la traqueotomía es un evento de emergencia, solamente es incidir de manera horizontal, ¿no es cierto?, a 2 o 3 centímetros, 2 centímetros de la horquilla external. Ahí vamos a llegar calculando llegar hacia a los anillos traqueales, al primer, segundo, o a la unión del cricoides con la tráquea, ¿ya? Y recuerden que hacemos la incisión horizontal para que se pueda ampliar un poquito más después si queremos. Hacemos una divulsión vertical hasta encontrar el istmo del tiroides. Tenemos que retirar el istmo del tiroides, ya sea cortando, seccionando el ligando o separándolo, ¿no es cierto?, hasta que se nos expongan los cartílagos traqueales, y entre el segundo y tercer cartílago traqueal hacemos una incisión, y esa es la traqueotomía, ¿ya? Entonces, miren, hay más factores de riesgo a hacer una traqueotomía, a hacer una cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía se realiza en la unión, en la membrana que existe entre el cardíaco, cricoides y tiroides, que es facilita, todo el mundo se puede tocar, ¿no? Ahí, lapicero,
cualquier elemento que permite el ingreso de aire. Lo mismo acá en la traqueotomía, pueden colocar un tubo endotraqueal, una cánula de Mayo, una cánula nasofaringea, una sonda Foley, una sonda Nélaton, el casquillo de su lapicero, lo que sea, con tal de salvar la vida del paciente. Ya después, ¿no?, de manera reglada, se le colocará el tubo de traqueostomía con su mandril y su canal, ¿no?, ya después. Lo importante en este caso es salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, segundo o tercer anillo traqueal. Señale de las propuestas cuál es la conducta más conveniente ante un adulto que presenta una disfonía de más de 15 días de duración. Bueno, como una tos de más de 15 días hay que investigar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay disfonía de más de 15 días, hay que pensar que el paciente puede estar teniendo una lesión a nivel de las cuerdas vocales, probablemente. Entonces hay que hacer una laringoscopía. La laringoscopía nos permite ver los compartimentos glóticos, los compartimentos de la laringe, y por ende hacer un diagnóstico sin demora. El tipo de el cáncer de laringe es igual, el epitelio, recuerdan, es plano estratificado, entonces va a ser estirpe, epidermoide, espinocelular o escamosa, cualquiera de las tres, es sinónimo, ¿ya? El tratamiento es quirúrgico, si está en las cuerdas vocales la cordectomía, y si está en la laringe la resección. Muchas veces los de la cuerda vocales ya no necesitan hacer drenaje ganglionar cervical, ¿no? Los que se encuentran en el compartimento infraglótico, sobre todo, sí ameritan. Mientras más próximo el diagnóstico, como en toda lesión neoplásica, más próximo el diagnóstico, más mejores resultados del tratamiento, ¿no? Y hay factores de riesgo como el tabaco, ¿no es cierto? Entonces, fumador, ronco, y que agarra disfonía, ya pues se sacó la tinta. Muy bien, entonces una laringoscopía sin demora. La histología más frecuentemente de los tumores malignos de la laringe es adenocarcinoma. No, el adenocarcinoma es para células glandulares, epitelio cúbico o cilíndrico, ¿ya? Carcinoma epidermoide, sí. Puede haber linfoma, sí. Igual en el intestino puede haber linfoma, sí. Ahora último los tumores GIST también, los sarcomas, ¿no? Pero la estirpe es adenocarcinoma en el intestino. En la parte respiratoria también puede haber, en el tracto respiratorio puede haber adeno y estirpe epidermoide también, ¿no?, en el pulmón. Condrosarcoma no, carcinoma verrucoso tampoco. Entonces el más frecuente de los tumores malignos es el carcinoma epidermoide, escamoso o espinocelular, cualquiera de las tres. Bueno, las glándulas salivales son tres las mayores y las menores. Las mayores, la más importante es la parótida, ¿no es cierto?, que va a tener su conducto esteno, que va a desembocar en el segundo espacio, en el segundo molar superior. Produce el 30%, secreta el 30% de reposo, aumenta con la estimulación, obviamente, la deglución. La fase cefálica de la alimentación puede generar estimulación, ¿no? Cuando vemos un churrasco al frente, ahorita ahora por eso, empieza a verse alorrea, ¿no?, por estimulación. Entonces la fase cefálica del complejo de la alimentación genera la estimulación. Secreta serosa, cialoadenosis, más frecuente en los tumores. La mayoría de los tumores de la parótida van a ser benignos. Acá ocurre, mientras más pequeñita es la glándula, el tumor es más maligno. Esa es la premisa que existe acá, ¿ya? Entonces le sigue la glándula submaxilar, cuyo conducto es el de Wharton, y va a desembocar al costado de los frenillos. Secreción mixta, ¿no? Y la litiasis es la patología más frecuente en estos pacientes. Luego le sigue la sublingual, secreción mucosa igual, quistes de retención, las ránulas, ¿no? Y las glándulas salivales menores, que tienen secreción mixta, y la mayoría de los tumores, si se encuentran en estas glándulas, van a ser malignos. Cuando hablamos de una ránula nos referimos a un quiste de retención por obliteración de los conductos secretores sublinguales. Es un quiste de retención. Esta es una pregunta que la vengo leyendo desde que yo me estaba preparando para la residencia. Y entra en el examen. El extremo bucal del conducto de Wharton se encuentra en
El Wharton entonces es en el suelo de la boca, al costado del frenillo lingual, ¿no es cierto? Y el de Stenon es el segundo molar de la arcada superior. ¿Dónde asientan con mayor frecuencia los tumores malignos de las glándulas salivales? ¿No? La glándula parótida, como glándula salival mayor, los tumores van a ser benignos la mayoría de las veces. La glándula submaxilar, las glándulas salivales menores, sí, ¿no? Papila del conducto de Steno, glándulas mayores en general, no. Entonces las glándulas salivales menores, sí. Señale el tumor maligno más frecuente de la glándula salival. El tumor maligno más frecuente de la glándula salival, el más maligno, es el carcinoma mucoepidermoide, ¿ya? Y el sitio de localización más frecuente, parece una contradicción, que se encuentra en la parótida, ¿no? Por suerte, el más maligno, o sea, no tiene una ubicación en las glándulas menores en mayor predisposición, sino se encuentra con mayor frecuencia en la glándula parótida, ¿ya? El adenoma pleomorfo sí es el que se encuentra en las glándulas menores, y este debería ser el tumor maligno más frecuente, porque se encuentra con mayor frecuencia en las glándulas menores. El carcinoma adenoide quístico es un tumor benigno, en mayor frecuencia en las glándulas maxilares. Metástasis de carcinoma no genera mucha metástasis en esos pacientes, este tipo de tumores generalmente. Y el carcinoma ductal infiltrante, que es un tipo de neoplasia maligna también, que se distribuye de manera irregular entre las glándulas mayores. Entonces, la respuesta es la C. Muy bien.